Slava Ukraini, gloria a los héroes. Soy Javier Donoso desde el corazón de Ucrania. Cambio de gobierno en México, perspectivas de política exterior y la postura de la nueva administración con Ucrania. Esto es análisis detallado. Aquí hablamos sobre los sucesos actuales de Ucrania y el mundo. Interactuamos con nuestros seguidores. Un momento, la mayoría de los que están ahora viendo no están suscritos al canal. Exactamente tu actividad promueve este video. Recuerda que puedes ayudar en nuestra lucha. Pon dedo arriba en este video, deja un comentario debajo y comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Somos UATV Español. Nos puedes encontrar en Facebook y YouTube. ¿Cuándo asume la presidencia Claudia Sheinbaum? Sheinbaum tomará posesión como la presidente número 66 de México el próximo 1 de octubre de 2024, según la reforma del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 10 de febrero de 2014 y desempeñará su cargo por 6 años. La reforma entró en vigor el 1 de diciembre de 2018, por lo que el mandato de Andrés Manuel López Obrador concluirá el 30 de septiembre de 2024. El Instituto Electoral Nacional deberá anunciar a finales de agosto la composición final de las cámaras de senadores y diputados, antes del inicio de la nueva legislatura el 1 de septiembre. Así, el último mes del mandato de López Obrador concluirá con el primer mes de funciones de los nuevos legisladores. Nos vamos a conectar directamente con la Ciudad de México, con una académica mexicana, experta en la agenda internacional y derechos humanos y en la política exterior de México. María José Ursúa. Buen día, muchas gracias. Hola Javier, muy buen día. Muchas gracias por invitarme al programa. A ti muchas gracias por haber separado un tiempo para nosotros y tomando en cuenta el cambio de horario. Con mucho gusto. Gracias otra vez. Bueno, mira, vamos a hablar de estos dos temas bastante importantes. Vamos a comenzar un poco. El 2 de junio se llevaron a cabo las elecciones en México. ¿Qué deja López Obrador para sucesora Claudia Sheinbaum? Claro, bueno, yo empezaría por decir que Claudia Sheinbaum es la continuidad, ¿no? Es la continuidad del proyecto de López Obrador. Ambos forman parte del partido Morena y de lo que ellos denominan la cuarta transformación de México. Y pues bueno, termina el sexenio de López Obrador. Yo creo, bueno, el balance es mm, Ya, cosas como en todos los gobiernos, ¿verdad? Cosas que sí. se hicieron bien, cosas que se hicieron mal, cosas que a mí me preocupan. Bueno, por un lado, lo apretado que está México en términos, fiscales. Ajá. Durante el gobierno de López Obrador se incrementaron mucho las ayudas sociales, se gastó mucho también en grandes obras de infraestructura, se gastó mucho en Pemex, que es el organismo que regula el tema del petróleo en México. Y pues, a pesar de que se trata de un gobierno que se identifica a sí mismo como un gobierno de izquierda, es un gobierno que no ha querido llevar a cabo una reforma fiscal. Entonces, uno de los grandes retos para el gobierno de Claudia Sheinbaum será, decidir, ¿no? Cómo dar continuidad al proyecto, manteniendo a su vez, esperemos, una cierta, disciplina y prudencia, fiscal. Por lo pronto, pues, no Sí. queda claro si va a haber una reforma fiscal. Parece, al menos en campaña, no es algo que se haya propuesto, pero sin duda es algo que el país requiere para mantener el nivel de gasto que se tuvo en el gobierno anterior. Otro de los grandes temas, para México es el tema de la militarización, que fue algo que se profundizó mucho durante el gobierno de López Obrador. Los Ujú. militares se encargan de la seguridad pública, tienen un papel muy importante en la seguridad pública en México desde hace, pues, casi 2 décadas, pero es a raíz del gobierno de López Obrador que esto se profundiza y que además se extiende a otras áreas temáticas que van más allá
de la seguridad pública, ¿no? Como por Claro. ejemplo, ahora los militares se encargan también de la construcción de infraestructura. Ellos construyeron uno de los grandes proyectos, o una parte de uno de los grandes proyectos del gobierno de López Obrador, que fue el Tren Maya. Ellos construyeron un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Como que es algo que, bueno, a buena parte de la sociedad nos preocupa y que es algo que, pues, Claudia Sheinbaum también va a tener que balancear porque, pues, como se imaginarán, no es fácil, sacar a los militares, de las calles, ¿no? De Y las darles calles. poder y darles Sí. recursos y prerrogativas y después, ir hacia atrás. Yo diría que esos son, pues, dos de los grandes retos que tiene México. Y además, bueno, Claudia Sheinbaum llega con un mandato extraordinario. Ella fue electa con el 59.7% de los votos, con casi 36 millones de votos, que es 30 puntos porcentuales por arriba de la segunda candidata, Xóchitl Gálvez, que el segundo lugar, que es la candidata de la alianza opositora PRI-PAN-PRD. Sí, y mira, Em, discúlpame, María José, justamente con esto, que tú ya comenzaste a mencionarlo, que fue una victoria rotunda, sí, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ¿verdad? Que es, Rotunda. sí, que es una coalición de tres partidos: Morena, el Partido Trabajo, el Partido Verde. ¿Y Es a qué se debió esto? O sea, ¿por qué fue esta victoria tan grande en comparación con los otros participantes? Síguenos contando, por favor. Claro, Javier. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que por un lado está el tema de el presidente López Obrador es sumamente popular Ujú. y yo creo que su gobierno sin duda generó cambios en la vida de las personas. Entonces, yo diría que sobre todo lo que vemos aquí es una explicación de tipo, en ciencia política le llamaríamos voto económico, ¿no? Personas que vieron incrementar, sus salarios, sus ingresos durante el gobierno de López Obrador. Por un lado, por la política laboral, que es uno de los grandes triunfos del sexenio, ¿no? Que subió muchísimo el salario mínimo. Por otro lado, que pues sí fue un sexenio con estabilidad macroeconómica, a pesar de todo, ¿no? A pesar de la pandemia. Ujú. Y además, pues es un gobierno que se enfocó mucho en los programas sociales, entonces también por eso había mucha gente vio incrementar su ingreso. Si bien es importante decir que no solamente la gente que recibe ayudas sociales es la gente que votó por López Obrador, digo por López Obrador, por Claudia Sheinbaum, ahora en las elecciones del 2 de junio, ¿no? Las encuestas indican que Claudia Sheinbaum recibió la gran mayoría de los votos en todos los niveles de ingreso. Y creo que la otra gran explicación es que verdaderamente la oposición lo hizo muy mal. Em, bueno, para empezar, la alianza PAN-PRI-PRD es un poco una contradicción en sí misma, ¿no? Porque es una alianza entre la izquierda, que es el PRD, y que por cierto ahora perdió el registro, la derecha, que es el PAN, y el PRI, que es Sí, como el partido de centro, que fue el gran partido hegemónico que gobernó México por más de 70 años. Y creo que esta contradicción se refleja en que realmente no existe un proyecto común de la oposición, en parte por esta inconsistencia, ¿no? Entre las diferentes alas que constituyen la alianza. Y entonces, pues básicamente la campaña de Xóchitl Gálvez fue ser anti López Obrador y claro. anti Morena y anti Claudia Anti-Morena, Sheinbaum anti-todo. cuando son muy populares y es la realidad. Entonces, pues es un proyecto que no vende y que no propone realmente algo más que no ser AMLO y no ser Claudia. Entonces, Sí, también creo que eso no ayudó a que, claro. a que, a que ellos Se dé de otra obtuvieran más forma. votos. Sí. Ahora, dinos, por favor, ¿se puede decir que ahora la presidenta electa tiene unas grandes mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores? Y tendría tal vez, si es que está correcto decirlo, un gran poder, tal vez incluso hasta poder cambiar la Constitución. Pero al mismo tiempo, como tú lo mencionaste diciendo al inicio del programa, todos los países tenemos nuestros propios problemas internos, ¿verdad? ¿Qué cambiará la señora presidente en este sentido? De
hablando de este poder, ella ya ahora como presidenta, antes fue gobernadora del estado y ahora tiene la mayoría tanto en la una cámara como en la otra cámara. Sí, es correcto. Bueno, fue como mencionábamos, un triunfo contundentísimo de Morena y sus aliados en estas elecciones. Y eso significa que van a tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedaron como, todavía está por confirmarse, pero entre 2 y 4 asientos de la mayoría calificada en el Senado también. Lo cual significa que, y para modificar la Constitución en México se necesita mayoría calificada. Ujú, Em, y además el voto de la mayoría de los congresos locales a nivel de los estados en México. Pero bueno, eso ahí también se domina mucho. Y entonces, pues se esperaba que si este gobierno iba a tener contrapesos, que yo en lo personal estoy a favor de pues que existan gobiernos divididos y que exista una oposición fuerte como contrapeso, pues eso claro, sin lugar a dudas no se dio. Y entonces ahora va a ser muy fácil, como bien mencionabas, Javier, para Morena modificar la Constitución, porque únicamente va a requerir a nivel federal los votos de 2 a 4 senadores de de oposición, lo cual oposición. normalmente Sí, no les ha sido difícil de obtener cuando la diferencia es tan mínima. Y respondiendo a tu pregunta de qué es lo que va a cambiar, bueno, pues por lo pronto se aproxima, como también tú mencionabas, ¿no? El Congreso inicia funciones el 1 de septiembre y la presidenta Claudia Sheinbaum inicia funciones el 1 de octubre y existe ese mes en el cual el presidente López Obrador, que es todo septiembre, ¿no? Todavía va a estar gobernando y va a tener estas nuevas mayorías en el Congreso. Y pues lo primero que salta a la luz y que está muy presente en este momento en la opinión pública en México es algo llamado el Plan C, que es un ya. conjunto de reformas entre las cuales destaca mucho una pretendida reforma al Poder Judicial, según la cual los jueces, magistrados federales y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México serían electos por voto popular Ujú. y los actuales juzgadores, ¿no? Dejarían sus funciones una vez que esta elección se Se llevara a lleve a cabo, lo cabo. cual es una reforma sumamente controversial. Sí, 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 no, no lo había escuchado de eso. Bastante interesante. Vamos a ver cómo se van dando las cosas, ¿no? Sí, Ahora sí, sí. pasemos un poco más ya al ámbito internacional. En noviembre del Claro. 2023, el presidente ucraniano sostuvo un conversatorio con estudiantes de algunas universidades, entre ellas de Monterrey y la Iberoamericana de la Ciudad de México. El presidente Zelensky mencionó: espero oír una voz fuerte de México, tanto de la sociedad civil como de representantes oficiales en apoyo a Ucrania. ¿Sí? ¿Esta voz se ha escuchado? ¿Tú qué opinas, María José? Yo creo que desafortunadamente, bueno, a ver, empezaría por decir que en América Latina, que yo sé que no ha mostrado para nada una voz muy contundente, eh, de forma desafortunada en el tema de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? La realidad es que la mayoría de la gente está con Ucrania, ¿no? Estaba revisando una encuesta de opinión de Ipsos de enero de 2023, según la cual la gran mayoría de los latinoamericanos tienen una opinión negativa tanto de Rusia como del presidente Putin y le adjudican la culpa a Rusia por la guerra y por la invasión, ¿no? Sí. Em, Sin embargo, es cierto que pues eso no se traduce en en una demanda muy fuerte, por un lado, de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Como de poner fin a la invasión, ni a su vez una postura gubernamental que vaya más allá de la condena en foros internacionales. Ujú. Y bueno, si quieres te puedo explicar por qué creo que es así. Ay, ¿por qué es? Bueno, yo creo ¿Qué que puede ser? sí. Yo empezaría por decir que
pues México y América Latina en general, ¿no? Simpatizan con Ucrania en términos de que es una región sumamente legalista, ¿no? Y lo que está haciendo Ucrania es violatorio, sin lugar a dudas, del derecho internacional y del respeto a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania. Y eso es algo que lleva a México al gobierno de México y también a otros gobiernos latinoamericanos a de manera muy contundente, ¿no? Votar en contra de la invasión, y en contra de pues sí, en contra de la invasión en foros internacionales, tanto en Naciones Unidas como en nuestra propia organización regional, es algo que se ha votado, ¿no? La Organización de Estados Americanos. Sí. Sin embargo, pues no vemos un involucramiento, ¿no? De América Latina más allá, ¿no? No vemos, por ejemplo, que América Latina se sume a las sanciones económicas a Rusia y no vemos tampoco que se sume al envío de armas. Y creo que hay varios factores que explican que México y que América Latina no adopten una postura más contundente. El primero diría yo que es la sombra de Estados Unidos, ¿no? Los países de América Latina y en específico México, sobre todo, que es el vecino de al lado, siempre miran con reojo a Estados Unidos, ¿no? Ya que la amenaza de una agresión militar potencial difícilmente puede provenir de otra fuente en nuestra región, ¿no? Desde esta perspectiva específica, ¿no? Estados Unidos es para México y para América Latina lo que Rusia es para Europa del Este, ¿no? Visto así, como que no hace mucho sentido para la región, me temo, sumarse sin fisuras al barco estadounidense y no es muy atractiva la defensa del orden liberal internacional que lidera Estados Unidos, ¿no? Después está Pero esta tal contraposición. vez, discúlpame que te corte, pero tal vez no sería tal vez un poco lo contrario. O sea, viéndole a Estados Unidos, em, tal vez ser no sé, un ejemplo, ¿sí? Porque muchos países latinoamericanos le ven a Estados Unidos obviamente como la potencia, bueno, y no solamente los países de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Qué es la potencia y quién está haciendo más o muchísimo por Ucrania? ¿Y no sería tal vez lo contrario? Bueno, no solamente ahora hablando de México, ¿verdad? Si es que Estados Unidos está haciendo una gran parte, ¿por qué nosotros también? ¿No es cierto? Aunque tú le estás, tal vez sí, tú dices de ese lado como que no se quisieran involucrar mucho, ¿verdad? Sí, Pero tal vez sería eso, o sea, y siendo el vecino más cercano, México con Estados Unidos, tal vez sería de tomar otra perspectiva, seguir el ejemplo de ellos. sí, bueno, me temo que en México siempre vemos con suspicacia a Estados Unidos, Ujú, y vemos con suspicacia, pues, su intervención, sobre todo para empezar en nuestra propia región, ¿verdad? Porque lo que iba a decir era que esta contraposición entre democracia y autoritarismo, si bien obviamente resuena, ¿no? En nuestra región, pues también nos lleva a pensar en la cantidad de veces que ha habido golpes de Estado en América Latina patrocinados por Estados Unidos, golpes de Estado a gobiernos democráticos que han llevado después a gobiernos autoritarios, ¿no? En ujú. nombre de la defensa del mundo libre. Entonces creo que en México y en América Latina en general tenemos muy presentes estas inconsistencias entre lo que defiende Estados Unidos y bueno, entre lo que discursivamente defiende Estados Unidos y como la realidad empírica. Y si bien no creo que sea el caso ¿no? En Ucrania, creo que la defensa de Ucrania es una causa justa. Creo que en América Latina, tanto a nivel opinión pública como a nivel posturas gubernamentales, es muy difícil obviar estos hechos. Y luego también mencionaría, ¿no? Que en la discusión latinoamericana está muy presente algo que llamamos como la escuela autonomista de las relaciones internacionales, que es Ujú, que a México y a los países de América Latina nos interesa ampliar los márgenes de autonomía frente a las grandes potencias, ¿no? Y visto como
desde esta luz, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania, pues es desencadena muchas tensiones geopolíticas y una batalla también entre grandes potencias hegemónicas, ¿no? Estados Unidos y Rusia, en la cual América Latina, visto desde la perspectiva de esta escuela, no debería tomar bandos de manera muy contundente, Ujú, ujú. porque, pues, mientras que la idea de esta escuela es que mientras que América Latina se encuentre alejada de las rivalidades estratégicas, va a tener un mayor margen de maniobra para impulsar sus propios intereses, ¿no? Y al ser América Latina una región, además, en donde hay tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta violencia, tantos problemas internos, ¿no? Sí, Esa agenda autonomista en general, o sea, esa agenda, sí, autónoma en general tiene que ver con cuestiones de política interna, más que con cuestiones de política exterior. Y yo me temo que es claro. como esos Mm, factores los que explican que los gobiernos latinoamericanos y las sociedades latinoamericanas no estén dispuestas a involucrarse en el conflicto más allá de la condena en los foros internacionales, que quiero decir que es algo que América Latina ha hecho de manera muy contundente. Incluso los gobiernos que se perciben que son más afines al gobierno ruso, ¿no? Como Cuba, Nicaragua y Venezuela, no han claro. votado en contra de las resoluciones de Naciones Unidas. Así es. Y justamente es eso. Como tú lo estabas mencionando, muchísimos países lo han dicho, lo han mencionado, que están en contra de la agresión, de la invasión y la guerra. Obviamente que se espera que tengan o que se haga un poco más, ¿sí? Que no sea solo palabras, obviamente, como tú también lo habías mencionado en su momento. Tomemos en cuenta que ya son 843 días de guerra a gran escala y México con López Obrador se ha pronunciado en contra de la invasión rusa. Lo hizo. Pero ahora, ¿qué posición tomará Sheinbaum en este tema? Em, yo creo que la misma, o sea, yo creo que vamos a seguir viendo unos votos consistentes, ¿no? En Naciones Unidas y en otros foros internacionales en contra de la invasión Rusia a Ucrania. Ujú, Yo esperaría también alguna declaración, ¿no? De la presidenta en algún momento en la materia, condenando la invasión rusa a Ucrania. Pero me temo que no veremos cambios sustantivos, ¿no? Solamente cambios en los márgenes. Se espera que el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller de México, para el siguiente sexenio, esto es meramente especulativo, pero es lo que se dice en los medios mexicanos, sea el doctor Juan Ramón de la Fuente. El doctor Juan Ramón de la Fuente es un muy prestigioso político y académico en México que fue rector de la Universidad Nacional y que durante todo el sexenio de López Obrador fue el representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, creo que es alguien con mucha sensibilidad, ¿no? A este gran tema y tan importante conflicto internacional y la invasión rusa a Ucrania. Y creo que es alguien que se va a conducir de manera muy prudente y que además también la presidenta electa Claudia Sheinbaum es una persona menos dada a la improvisación que el presidente López Obrador, quien tenía su ya, conferencia sí. matutina todas las mañanas. Y entonces muchas de las cosas que se dijeron en materia de política exterior, tanto en el tema invasión rusa a Ucrania como en cualquier otro tema de política exterior, fueron improvisaciones del presidente En en el su conferencia camino alguna matutina. cosa, lo que salía, Sí, ¿no? entonces yo esperaría un discurso más cuidado Qué bueno. y menos improvisado, porque yo En- esperaría que la Sí. presidenta Claudia Sheinbaum se deje asesorar, ¿no? Mucho en materia de política exterior y no se pronuncie acerca de nada sin haberlo estudiado a profundidad. Buenísimo. Y Entonces, justamente, bueno, ya me estás contestando a la última pregunta. Entonces, en tu opinión profesional, ¿podemos contar con Claudia Sheinbaum y con el gran pueblo de México como aliado de Ucrania? sin lugar a dudas, o sea, sin lugar a dudas, creo que la condena.
a Rusia va a ser contundente, un poco más, incluso creo, contundente, que la condena del gobierno de López Obrador, simplemente porque creo que los pronunciamientos van a ser más cuidados. Sin embargo, creo que Ucrania no debiera esperar un apoyo del gobierno de México más allá del apoyo discursivo, ¿no? Y de los votos en foros internacionales, porque, pues, por un lado existen todas estas restricciones que veo tanto para México como para América Latina en términos de privilegiar un mayor involucramiento en el asunto, pero también, pues, creo que existe para la presidenta Claudia Sheinbaum la misma prioridad que existía para el gobierno de López Obrador de concentrarse, sobre todo en los asuntos de índole interna. El presidente López Obrador suele decir que, y yo difiero, pero bueno, su discurso es que la mejor política exterior es la política interior y, por ejemplo, él no viajaba, al exterior, ¿no? Lo hizo en muy contadas ocasiones. Yo creo que, Claudia Sheinbaum no va a estar en este extremo, que va a ser una persona más, interesada en lo internacional, pero que, sin embargo, su prioridad, sin lugar a dudas, son las cuestiones de índole interna, que, como mencionábamos, pues, son vastas y, hay muchos Sí. temas, apremiantes. Y, pues, entre eso y la renuencia con la cual, América Latina y México en particular, ¿no? Como con la renuencia con la que se ve a Estados Unidos y la renuncia con la que se ve también involucrarse en conflictos internacionales en general de manera más activa, pues yo no esperaría que México, por ejemplo, se sumara, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum a los regímenes de sanciones o al envío de armas, por ejemplo. Ujú. Entiendo, obviamente son cosas justamente como tú la dices, todos los gobiernos tienen sus posturas, no necesariamente tienen que hacer todo lo que hace algún otro país, sino nos podemos comparar con las capacidades que tiene uno u otro estado, es algo normal. Pero también como tú lo habías mencionado, López Obrador, con ese discurso como tú lo dijiste, también es cerrarse a la vista internacional. Y también tal vez se Ujú. les está privando al mismo pueblo de poder crecer, poder expandirse en muchos aspectos internacionales. Obviamente se espera de que estas cosas vayan cambiando, ¿sí? Por el bien de cada estado, ¿sí? Y en lo personal yo creo que todos los cambios traen cosas buenas y espero que la nueva administración sea lo mejor para ustedes, para tu país. Para finalizar, María José, ¿nos puedes dar un pequeño mensaje para todas las personas que nos están viendo ahora ah, referente a México y a Ucrania? Claro, bueno, yo empezaría por decir, por supuesto, a todas las personas ucranianas que escuchan este programa, en lo personal, toda mi solidaridad y mi apoyo. Y bueno, y por eso estoy aquí en el programa hoy a las 5:30 de la mañana de México, porque Muchas pues gracias. creo que es muy importante, ¿no? Como manifestar nuestra solidaridad con Ucrania y pues de ustedes, y qué valioso que tengan este programa en español, ¿no? Y entonces, pues si a ustedes les interesa entender un poco más qué pasa de este lado y la postura del gobierno mexicano en torno a Ucrania, yo encantada de estar aquí y les agradezco muchísimo la invitación. Y pues, más en general, yo espero, ¿no? Que las personas mexicanas nos podamos, sí, solidarizar más con Ucrania, porque me queda claro que si bien pues hemos tenido esta postura de condena a la invasión rusa, pues sin duda, igual y hay un poco de margen de maniobra más allá de lo que yo espero de este sexenio que empieza en octubre o no, para tener una postura un poco más contundente y más activa de apoyo a Ucrania, incluido por ejemplo, ayuda humanitaria, que es un tema menos, pues un tema que no debería ser controversial, ¿no? No, para Si es nada y muy que necesario.
sin lugar a duda, es un tema Sí. muy importante, así es que les mando, bueno, toda mi solidaridad. Muchísimas gracias, María José, nuevamente por haber separado este tiempo con nosotros y esperemos que no sea la última vez que nos puedes acompañar. Claro que sí, les agradezco mucho y les mando muchos saludos hasta allá. Muchas gracias, cuídate mucho. Igualmente. Estuvimos conectados con María José Ursúa, académica mexicana, experta en la agenda internacional de derechos humanos en la política exterior de México. Esto es todo por hoy. Recuerden dejar sus comentarios desde qué país nos están viendo y qué temas les gustaría que desarrollemos por este medio. Recuerden, Ucrania es fuerte, Ucrania vencerá.